Bueno, hoy es un día difícil para mí porque tengo la idea del video, pero no sé cómo hacerlo. Porque es muy posible que muchos de los que lo vean se ofendan. Y entonces yo tengo que cuidar también una parte ética de lo que hago, porque también ese es el capital que tengo. Pero ¿cómo pudiera hacer para explicarle con nitidez cómo se ven las cosas desde afuera del país? Y entonces no me queda otro recurso que pensar que voy a explicarle a alguien que no conoce del tema. Me voy a imaginar que no estoy hablando con un argentino, con un paisano mío, con una gente de mi tierra, sino que estoy hablando con una persona desconocida que me ha pedido que le explique cómo están las cosas en Argentina. Si yo le puedo explicar, porque él no entiende, es un extranjero, que escucha mucho de Argentina, que ve que está todo el mundo atribulado, que está todo el mundo descontento, que está todo el mundo con una lucha intensa. Una persona que ve que un país tan rico, todo el mundo lo sabe, y que haya tanta gente pobre y tanta gente confundida. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que esa persona, que es un extranjero, es un tipo que está en cualquier lugar del mundo, que dice, usted que es una persona que ha vivido mucho, ¿me pudiera explicar cómo es eso? Que yo no entiendo nada, siendo ustedes un país tan rico y que nosotros sabemos, o sea, yo he sabido desde niño, es una persona mayor la que me está preguntando, que Argentina era un vergel. Y ahora los veo atribulados, los veo encerrados, los veo que están desesperados, todos, sufriendo angustiosamente la mayoría de la gente, un desencanto, una amargura, un dolor, que hay tanto odio. ¿Por qué, Reynoso, usted que tiene facilidad de hacerlo, que puede hacerlo, que conoce, no, pero a ver si me lo explica. Entonces, este video va a ser hecho para un fulano de tal, o una fulana de tal, cualquiera. Y entonces, ahí sí yo voy a poder explicarle, porque no te estoy hablando a vos que sos argentino y que me estás midiendo, quién sabe qué trae abajo del poncho. No, esta es una persona que está cándidamente escuchando mis razonamientos. Y que cuando yo termine de exponerle la idea, a lo mejor no me dice nada, o a lo mejor me dice, en fin, vamos a ver cuál es la conclusión que llegaría una persona que se le explican las cosas. Bueno, ¿empezamos? Empezamos. Supuestamente viene la pregunta, Reynoso, ¿usted me pudiera explicar el problema que tienen ustedes los argentinos? Nosotros no entendemos nada. Bueno, mire, voy a tratar de hacerlo. Fíjese que nosotros éramos una población compuesta la mayoría por inmigrantes, o sea, nosotros no tenemos una cultura ancestral, nosotros somos un rejuntado del mundo que nos hemos venido a cobijar en un rincón del continente, en la última estación del continente. Y ahí nos dieron todo, riqueza, campos ubérrimos, climas extraordinarios, mares, riquezas por todos lados, ríos, climas, pero vino gente de todo el mundo. Y entonces era una especie de arca de Noé la Argentina. Siempre ha sido una especie de arca de Noé y ha sido una torre de Babel. Es decir, el gran problema que nosotros hemos tenido que enfrentar, muchos sin saberlo, es que somos una bolsa de gatos. Y entonces, al ser eso, al ser cada uno con su individualismo, un posicionamiento. Imagínense, vino un polaco, vino un ruso, vino un italiano, vino un francés, vino un español, vino un latinoamericano, un boliviano, un uruguayo, vino un chileno, vino un italiano, gente de todas partes, gente que había pasado penurias, guerras, hambrunas, pestes, y vinieron a ese paraíso
a la tierra prometida. Y entonces cuando vieron, se adueñaron de eso, porque ¿quién no se enamora y se adueña de una cosa con tanto fulgor, con tanto resplandor? Más o menos eso somos los argentinos. Ahora, es natural, somos una familia sin sentimientos, o sea, nos conocemos, o sea, somos hermanos, un judío con un árabe viviendo de vecino, un italiano con un francés, un alemán con un inglés. Fíjense la historia y todos los odios y enfrentamientos que ancestralmente esas comunidades tuvieron en la historia de la humanidad. Entonces ahora son vecinos, son hermanos, son argentinos. Nacieron ahí hijos de los inmigrantes primarios, primitivos. ¿Cómo es esa gente? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su idiosincrasia? ¿Cómo es su identidad? ¿Cómo definirías la identidad de un francés con un boliviano? ¿O de un paraguayo con un alemán? ¿Cómo? Porque se han formado familias. Un judío con un árabe. Muchos de los judíos se han casado, los judíos, con cristianos. O sea, han roto todas las reglas, porque estaban en un lugar distinto. Han renunciado a sus ancestrales creencias, a sus ancestrales religiones y todo. Entonces esa gente que se juntó en ese lugar del mundo, esos somos los argentinos. Entonces todo lo que dice uno, el otro lo va a estar midiendo, lo va a estar calculando. O sea, no lo va a estar observando y viendo dónde se equivoca para caerle o corregirlo o cuestionarlo o decirle que está equivocado o decirle que no sabe nada. Porque en nuestro ADN, en nuestra formación, está ese antagonismo natural. Entonces ese antagonismo natural se manifiesta en todos los órdenes, en el político, en el social, en el económico, en el cultural, en el trabajo, en la creatividad, en las esperanzas, en las ilusiones, en lo romántico, en la familia, en todos los órdenes está instalado eso. Entonces, es difícil lograr que todo ese antagonismo natural, por arte de magia, se haga un melting, se haga una identidad, se funda eso en una idiosincrasia única que adquiera una identidad y que tenga la fortaleza de defender a muerte, porque tienen todos sentimientos distintos. Pero no es que lo quieran hacer de buena fe o de mala fe, no, son así, somos así. Imagínense, por ejemplo, yo soy hijo de una persona, de una mujer italiana, hija de italianos de primera generación, y de un argentino criollo de 5 generaciones, o 6 generaciones criollos. No tienen nada que ver ellos en la idiosincrasia de las dos familias. El viejo italiano era el que andaba carpeando la tierra y juntando, sembrando por otro, todo. El criollo era el que estaba en el rancho, tenía su caballo ensillado ahí, si le salía algún arriero, en fin, algún arreo, o arreaba el recero, arreaba. Mi abuelo, mi bisabuelo, tejía tientos, en fin, era un criollo. Ni una planta sabían plantar ellos, ni un árbol, tenían en el rancho, en el medio del campo, y no tenían un árbol. Pero no lo hacían por maldad, sino porque así son ellos, así eran ellos. Entonces, cuando vos tenés toda esa idiosincrasia diversa y dispersa, formar una nacionalidad y enfrentar los avatares que te paran en la lucha por la vida y la subsistencia de una nacionalidad, y no es fácil. Ahora bien, ya te he descrito quiénes somos nosotros, o sea, en qué consistimos los argentinos, nuestra nacionalidad, en qué es la base estructural de nuestra identidad.
Ahora te digo cómo está la situación. Como había tanta riqueza, en un momento vino alguien iluminado y dijo, vamos a ordenar todo esto porque estamos en un vergel, estamos en una mina de oro. Y lo ordenó y en apenas 6, 7 años pareció una máquina de relojería. Producía, generaba riqueza, el campo producía enormes riquezas, se instaló una industria y reemplazó una industria por una guerra que había en Europa, reemplazó una industria alemana totalmente, se empezaron a planificar, se hicieron grandes obras y estructuras extraordinarias, mega estructuras, represas, altos hornos, grandes usinas atómicas, en fin, desarrollos industriales, de todo. Y de repente ese país, esos hijos que éramos nosotros, de toda esa diversidad, de repente nos unificó una solución, nos solidificó, nos unió una bonanza que habíamos generado entre todos. Entonces ya no nos mirábamos como enemigos, sino estábamos todos ocupados. O sea, no teníamos tiempo de discutir, porque eran tantas las oportunidades y se hacía tanta gente rica. Porque rica no es acumular millones de dólares o de libras. Rica es tener su vivienda, su casa, sus enseres, sus necesidades. Nosotros éramos un país colonial. De repente entramos en el progreso, en la comodidad, en el confort. Teníamos acceso. Cuando llegó Perón, por ejemplo, nosotros enfriábamos la carne en una fiambrera que se bajaba en un pozo. Se ponía un pedazo de carne en una fiambrera, que era con un tejido de alambre, y se bajaba de abajo en el pozo para que se enfriara la carne, para que no se pudriera. Nosotros tuvimos acceso a comprar la heladera, a tener confort. Entonces, cuando ese país que se juntó de todos lados se unificó porque había una convocatoria natural que era generar riqueza para compartirla, entonces ahí nace una cosa fundamental en los pueblos, que es la alegría. O sea, es la que reemplaza el encono, el odio, la lucha feroz contra a ver quién es el más fuerte, quién le pisa la cabeza al otro. Cuando hay alegría hay buena onda, hay buen bienestar. Y claro, en poco tiempo, yo fui una parte de esa transformación. Yo era un hijo de un obrero, de un peón de campo, y me convertí en un paisanito, en un muchacho de la ciudad. Y disfruté de las bonanzas de esa riqueza que nosotros mismos generábamos. O sea, no era que nos venían a regalar nada. El trabajo, había tanto trabajo que nosotros pasábamos a ser potentados. Nos hacíamos los trajes de medida. Y éramos uno más en el montón. Pero claro, esa bonanza generó, sí, uno lo sabe, pero no tiene necesidad de explicarlo ahora, generó un resentimiento en algunos sectores que perdieron privilegios, porque esos sectores que perdieron privilegio y que fueron los que hicieron el desastre que es hoy la Argentina, es que se llevaban la comida y toda la riqueza del país gratis, por años, desde el tiempo de la colonia, desde el tiempo que ellos nos ayudaron a ser independientes, se llevaban la carne, el trigo, toda la riqueza. Entonces un día vino un argentino de esos y le dijo, no, ahora si quieren ustedes esto, páguenlo. Ese día le contestaron con un bombardeo sobre una ciudad abierta. Desde ese entonces empezamos a caer. Entonces, claro, me va a decir que es un poco larga la explicación, te la tengo que explicar para que me la entiendas. No te olvides que yo sé que tu presencia no es una presencia que conoces esto. Entonces viene un juego perverso de una invasión velada, no fue una invasión con presencia de tropas y ocupación de espacio, no, fue una invasión a través de los procesos económicos y políticos. Se instaló el fraude político, se sacó a las grandes mayorías que habían formado ese milagro, en 10 años había producido un milagro que habían formado, eran unas grandes mayorías que se habían organizado en el trabajo, en la cultura, en la educación, en los proyectos, en fin, era una organización social en todos los órdenes.
bueno, y político, por supuesto, y sindical, y en fin, porque era necesario organizarlo, porque era un movimiento muy grande de todos los intereses que convergían para producir ese milagro económico que se estaba dando. Esa revolución, ese bombardeo, destruyó todo esto. Y las personas que legalmente, los millones de que legalmente estaban encuadrados en la ley y protegidos bajo la Constitución y la ley, los dirigentes fueron encarcelados y los que no se permitió que resistieron fueron asesinados y fusilados. O sea, nos dejaron a un país descabezado, fuera de la ley. Esa es la Argentina que como consecuencia, como corolario de consecuencia, es lo que es hoy. Y empezó el país a la deriva. Estaba la gran mayoría fuera de la ley, ponían gobiernos que querían, con tal de que se dieran concesiones. Se concesionó, la Argentina se enajenó desde 1955 a la actual, hasta ahora, en el 80%. Es decir, la Argentina, el 80% está enajenada. Solamente le ha quedado a los argentinos el 20%. ¿Y querés que te diga qué es el 20%? La pobreza, 20 millones de marginados sociales, la ignorancia, el delito, la delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, todo lo perverso y negativo que pueda tener una sociedad castigada, eso es lo que tenemos nosotros en ese 20%. ¿Y qué es el patrón que conduce todo eso? Como estamos en el género del 60%, perdimos la moneda, o sea, no tenemos moneda. Al no tener nosotros moneda nacional, tuvimos que refugiarnos en una divisa extranjera. Que esa divisa extranjera está en manos, no sabemos. Sí sabemos, pero no sabemos. Y entonces, el que dirige y que conduce la parte económica, pero no los argentinos obedecen, no pueden determinar nada en cuanto a economía se refiera, porque está totalmente y absoluta condicionando el país. El país no puede disponer absolutamente de nada. Nosotros somos rehenes de una divisa extranjera que es el que maneja la economía del país, de ese 80% que te hablo que es el dueño del país. Ellos se manejan con esa divisa, ellos se manejan con una divisa extranjera y entonces nosotros producimos, generamos dólares, pero cobramos pesos. Entonces, esa es la pobreza. Entonces nosotros no tenemos riqueza, nosotros los argentinos tenemos una enorme pobreza y que no la vamos a poder recuperar de ninguna forma, aunque hagamos lo que hagamos y aunque venga quien viniere y proponga lo que se le antoje. Todo lo que no podamos hacer, no nos lo van a dejar que lo hagamos. O sea, el argentino ha perdido totalmente la independencia y la hegemonía de decidir por su destino. Económicamente, si ustedes hoy fueran a la Argentina, todo está dolarizado. O sea, el perejil que compras producido en el país, una docena de huevos, vino, carne, lo que fuera, todo a precio dólar. Y nosotros no producimos dólares, mucho menos los imprimimos. Pero sí, el argentino se ha refugiado en el dólar. O sea, nosotros cuando yo iba al colegio tenía la libreta de ahorro de la Caja Nacional de Ahorro Postal. Yo iba al niño como niño a la escuela y llevaba 20, 30 centavos y me daban una estampilla y la pegaba en una libreta. Ahorrábamos en pesos. Hoy la gente se mata, se desespera para ahorrar en dólares. Es decir, nos han despersonalizado en absoluto, no tenemos absolutamente nada en nuestras manos. Y como te decía, esa divisa extranjera ha pasado a ser el valor determinante de todo lo que nosotros hagamos y dependemos pura y exclusivamente de esa divisa, pero nosotros no dependemos de controlar el valor de esa divisa, porque cada día, no cada mes o cada año, cada día esa divisa le cuesta más adquirirla a los argentinos. Y ha llegado a tal extremo vergonzante, es de que hay
4 o 5 precios diferentes puestos por el Estado para adquirir esa divisa. Y todo lo que se mueve en el país, nada, absolutamente nada, tiene valor peso. Nada. Solamente el peso es para cobrar tu sueldo, si es que tenés trabajo. Y entonces lo único que sale, agarras esos pesos que no valen nada y sales corriendo a reemplazarlos por dólares. Y no hay forma de cambiarlo. O sea, está todo establecido de tal forma de que pasará el tiempo que pase y nosotros no vamos a poder cambiarlo. Entonces, cuando yo te estoy explicando eso, que vos sos una persona que no conocías esta historia, me imagino que estarás pensando, ¿y cómo no se imagina? ¿No hay alguien que piense que puede haber alguna forma de cambiar eso? No, nadie se le ocurre pensar cómo cambiarlo. Lo único que se le ocurre a todos los economistas, políticos y todos los que intervienen en el manejo del poder, en todos los órdenes, posición, oposición y oficialismo, es a ver cómo hacen para que ese dólar, esa moneda extranjera, esa divisa extranjera, podamos acomodar en algún lado para que nos permita respirar todos los días. Nosotros lo que produzcamos se va a vender en dólar y no lo vamos a cobrar nosotros los argentinos. Como está todo concesionado, como te digo, el país está enajenado, el 80% de los que compran y venden son esos dueños del país. Entonces ellos están operando en su moneda, dentro del espacio nuestro. Y nosotros operamos con nuestra moneda sin ningún valor dentro del espacio nuestro. Entonces nunca en la vida vamos a lograr el equilibrio. Y vos me dirás, bueno, y entonces vos tenés alguna idea. Yo tengo ideas, pero van a chocar con tus sentimientos, le digo a los argentinos. Porque el argentino mentalmente, como carece de identidad, ha creado una falsa identidad, un nacionalismo a ultranza que no es tal. O sea, se habla con cualquier argentino y anda vestido de gaucho, con botas de potro, espuelas nazarenas, una espuela, rastra de plata, chiripá, cosas así, en fin, poncho, sombrero aludo, un faconazo, un facón, un cuchillazo grande, vestido de gaucho, mentalmente. Pero lógicamente, de verdad, ese pobre diablo no tiene nada de nada, no tiene identidad, no tiene personalidad, porque está todo enajenado él mismo. Si él agarra 10.000 pesos argentinos, sale corriendo. Ese tipo que te saca los ojos si le llegas a decir algo contra la Argentina o le sugerís alguna idea, sale enloquecido a correr a comprar dólares. O sea, es una falsa identidad. No es cierto que un argentino sea tan argentino. Está enajenado en modas, en costumbres, en música. La música argentina no se escucha en ninguna parte. Está enajenado el 100%, la mentalidad, la idiosincrasia de nuestra nacionalidad. Y claro, ni se te ocurra, esto que yo estoy diciendo va a producir una reacción que no te imaginas. ¿Por qué? Porque no quieren aceptarlo. No quieren aceptar lo que están enajenados, que son esclavos, que están a gusto, porque lo festejan, porque no hay nadie que se le ocurra una idea que tenga una relación de una propuesta distinta. No hay, o sea, no ha surgido nada. Podrán decir un montón de cosas, te vienen y te llevan por delante con determinados nacionalismos, ves fantochadas, ves que dan vergüenza. Ayer, por ejemplo, veo una cosa que me dio vergüenza como argentino, y te la voy a contar porque esto tienen que saberlo en el gobierno. Va el presidente a visitar una provincia, pero ¿cómo? Un presidente que va a visitar una provincia, que es un acontecimiento, si es parte de su trabajo. Le hicieron un homenaje, pero un homenaje, un decreto, como si hubiera llegado Dios ahí, un documento, el Congreso, una vergüenza,
vergüenza ajena de escuchar esas cosas, ver un gobernante, un gobernador, como, pero dándole un regalo al presidente porque había ido a la provincia, pero qué vergüenza. Esos somos los argentinos. Ahora decirle que es un vendido y que es un corrupto, porque es un corrupto, porque un tipo que acepta todo lo que acepta, estando en el gobierno, es un corrupto. Y los que están en el gobierno y aceptan esto de jugar con la perversidad de la divisa, desprestigiando y hiriendo, destruyendo la poco y escasa nacionalidad que nos queda, son corruptos, sea quien fuere. ¿Por qué? Porque ¿cómo? No hay una alternativa, porque si vas a ser corrupto, como, te digo, como nación, por lo menos que te beneficies, que se beneficie la nación. Pero si vas a ser corrupto y ser servil, y vas a hundir a tu pueblo en la enorme pobreza, pues entonces no sé dónde. La corrupción para que haya... Porque hay que explicarle a esa persona que no conoce por qué está la Argentina como está, que los argentinos que han hecho riqueza se la han llevado toda al exterior. Hay 400.000 millones de dólares de los argentinos, del producto, de lo que produce la tierra, en paraísos fiscales. Y hay 20 millones de hambrientos que el gobierno está tratando de darles un plato de sopa todos los días. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? ¿Cuánto tiempo crees que puede durar eso y que no se va a incendiar todo? Entonces, alguien tiene que decirlo esto. Tal vez no será con la excelsitud de la palabra exacta, de la didáctica, en fin, una conferencia magistral. El pueblo no necesita dar conferencias para explicar estas cosas. Estamos enajenados el 100%, no tenemos moneda y no tenemos gobierno. Porque si no tenemos moneda no tenemos gobierno. El gobierno está tratando de ver cómo, por favor, le perdonan las deudas. ¿Las deudas de qué? Nosotros debemos 200, casi 300.000 millones de dólares a la banca internacional, al Fondo Monetario, qué sé yo, a cada santo una vela. Y entonces no podemos ni siquiera preguntar qué hemos comprado, qué estamos pagando, ni siquiera, no hay. ¿Sabés alguna? Pues le digo le pregunto a mis paisanos, ¿saben qué es de qué se está pagando la deuda externa? ¿Qué se compró? ¿Qué compró el país? Está en escuelas, en universidades, en carreteras, en hospitales, ¿en qué está ese dinero? Esos 300.000 millones de dólares que la Argentina debe a la banca internacional. El gobierno no pregunta. El gobierno que está y el que estuvo y el que estuvo, nadie pregunta. Lo único que andan buscando es ¿a dónde pago? O perdón, no se va a dar a ofender porque me están descalificando. Y es una vergüenza ser argentino. Yo me siento con vergüenza de ser tan cipayo. Cipayo, sí, cipayo. ¿Sabés lo que es un cipayo, no? Por supuesto que lo sabés. Era un guardia hindú que defendía a los invasores. Un policía que defendía al invasor. Entonces nosotros, frente a esa realidad, enajenado el país el 80%, con un pueblo hambriento el 20% marginado socialmente, 20% de gente fuera del sistema, hambrientos, recibiendo comida diaria para poder subsistir, que se nos mueren los niños o los ancianos, que los hospitales están carentes de todo, es natural. Y que no podemos enfrentar ningún problema y que no tengamos un solo proyecto. Y que cuando pareciera que va a haber un proyecto, fíjate, ayer me avergonzó Alberto Fernández, una vergüenza lo que usted hizo ayer en yendo a San Juan, y el gobernador de San Juan es un payaso. Y esto va a quedar, se lo dice alguien que realmente conoce lo que es el país. ¿Cómo van a hacer toda esa payasada porque va el presidente a ver una imprenta o una empresa? Una fila de trabajo que debiera ser el presidente todos los días, en todas las provincias, 2 veces por mes debiera visitarla.
No, está dirigiendo el comando de dar en la Casa Rosada, ahora está en Olivo, el comandante. Que se deje de joder, Alberto Fernández. Entonces, todo eso que va a quedar como testimonio, es una incoherente reacción del pueblo. Por eso la gente que me está preguntando, le estoy explicando la indignación. Me falta tanta capacidad para explicarla que ni la mitad de la vergüenza que estamos padeciendo la he podido explicar. Esos somos los argentinos. No tenemos futuro, para nada. No hay un solo proyecto que realmente nos asegure que vamos a salir de esta trampa. Habrá proyectos para poner a trabajar a la gente, engaña pichanga. Le va a dar precios para que le van a dar créditos para que 4 o 5 muchachos puedan callarse la boca. Hay mucho tilingo en la Argentina, periodistas tilingo. Mala gente, ¿eh? Ufa, perversos, malditos. Imagínate, aplaudiendo toda esta desgracia. Están los medios de comunicación masiva. Se te cagan de risa de las leyes que promuevas en el país. Promulgas una ley y se te cagan de risa con un papel. Una cautelar. Decisión que toma el gobierno, te la voltean. Con la prensa y con los medios de comunicación masiva que están en manos de esos intereses que son los mismos dueños de esa divisa que vos te matás en las colas para ir a comprarla. En fin, estoy tan indignado y tan avergonzado al mismo tiempo que quería explicarle a esta persona hipotética, a esta persona, la vergüenza de que siente la nacionalidad de la Argentina, que no he podido explicarla bien. Pero no es la última. Voy a tratar de juntar conocimiento mayor y voy a tratar de seguir explicándote esto. Nosotros estamos entregados, pero si estuviéramos entregados vamos a sacarle beneficio. Ninguna colonia vive el sufrimiento, ningún país colonial vive el sufrimiento que está soportando el pueblo argentino. No hay una colonia en el mundo que esté tan hundida como estamos nosotros, y tan condicionada, y tan avergonzada, y tan humillada como estamos nosotros. No hay una sola colonia en el mundo. Y nosotros somos un país soberano. Dejate de joder. En fin, discúlpame, hermano, discúlpame que tenga que tener este tipo de reacciones, pero alguien tiene que decírtelo. Estamos enajenados, hermano, enajenados y humillados, avergonzados, y no tenemos alternativa, excepto que se nos ocurra alguna idea para salir de este atolladero. Ahora estamos en un desastre y no hay idea para salir. A ver si hay alguna propuesta. Yo tengo una idea que ya la he dicho varias veces. Si vas a estar entregado, si vas a hacer colonia, pues vamos a hacer colonia. Y ya vamos a hacer un país colonial, manejado como nos están manejando, pero vamos a hacerlo bien entonces. Pero no que nos hagan creer que somos un país independiente. Vamos a entregarnos bien y vamos a abrir las puertas y llévense todo lo que haya o empiezan a traer. En fin, espero que le haya servido a esta persona que está aquí parada, aquí, que me estaba preguntando. Quizás no haya sido suficientemente explícito para explicarle, porque la bronca me ha superado la racionalidad. Pero voy a seguir explicándolo. Mañana seguimos hablando del tema o de otra cosa similar.